Bueno, jóvenes, comparto con ustedes, vamos a compartir la plataforma del Civic, que la tenemos por acá. Y les estoy compartiendo la plataforma del Civic. Bueno, en la unidad 2, contabilidad financiera, tenían ustedes unas actividades. Cuestionario 1, cuestionario 2, una actividad plan único de cuentas, una actividad caso 1, transacciones contables, la actividad del cuestionario del plan único de cuentas, y estas actividades son las que le dan a ustedes su nota del segundo corte. O sea, las actividades de la unidad 2 son las notas del segundo corte que la tendrán ustedes el día 25 de junio, que se establece la fecha para subir las notas. Ya quedaría la unidad 3 y la unidad 4, que prácticamente la misma temática del desarrollo de los ciclos contables, que así sería la última entrega para su corte del tercer corte. Entonces, siendo así, yo invito a aquellos que por X o Y circunstancia no han desarrollado las actividades para que se pongan al día. En la unidad 3 de procesos contables, estimados colegas, ustedes tenían un cuestionario y teníamos aquí las actividades transacciones, registro contable con IVA y retención en la fuente. Asimismo, actividad transacciones contables con impuesto a las ventas. Prácticamente son dos actividades similares. Tenían un documento, los inventarios en operaciones comerciales. Otra actividad, el ciclo contable. Cuando hablamos del ciclo contable, acuérdense de que partíamos del inicio del proceso contable, cuando se genera la transacción, cuando nosotros identificamos esa transacción, procedemos a su registro a través de los asientos, que esos asientos pasan al libro diario y a los libros auxiliares. Ya con la información de los libros auxiliares, tomando los saldos, elaboramos lo que es el balance de prueba, y de ahí del balance de prueba elaboramos el estado de resultado y el estado de situación financiera. Comparto un momentico un Excel con ustedes, si están viendo el Excel. Entonces, dentro del proceso contable que tienen las empresas, lo que yo llamo ciclo contable es las transacciones. Ustedes saben que esas transacciones son de compra, venta, el registro a través de los asientos, que podemos llamarlo también comprobantes, comprobantes de ingreso, comprobantes de egreso, comprobantes de ajustes y cierto. Entonces, en estos asientos quedan registrados
nuestros comprobantes. Entonces pueden observar ustedes de que de aquí se pasa a los libros auxiliares. En el ejercicio que tenían ustedes estaba el concepto de generar los libros auxiliares. El balance de prueba, que ustedes lo tienen de los saldos de los libros. Si ya tenemos el balance de prueba, elaboramos primero que todo el estado de resultado. Y acuérdense que ese estado de resultado tiene el nombre, estado de resultado, compañía, ABC, la fecha, ¿cierto? Ese es el encabezado que nosotros tenemos. De aquí se derivan los ingresos, y esos ingresos son provenientes de la venta o prestación de servicios. Porque si la empresa no es comercial, sino de servicios, entonces sus ingresos provienen de la prestación de servicios. Ponemos un ejemplo aquí, 15 millones de pesos. Tomamos como ejemplo que nuestras ventas fueron de 15 millones de pesos, el periodo, digamos, de un mes. A esto le restamos menos las devoluciones en ventas. Si no hay devoluciones en venta, colocamos 0. Pero vamos a suponer el caso que una devolución le colocamos 1 millón. Tenemos entonces las ventas netas, que sería igual a las ventas totales, menos la devolución, serían 14. Ahora, menos el costo de venta. Cuando hablamos de costo de venta, debemos recordar, estimados colegas, de que actualmente se utiliza un sistema de inventario permanente. Es decir, acuérdense que en los asientos, cada vez que vendíamos, hacíamos el registro de costo de venta. Eso es lo que se refleja en el estado de resultados. Supongamos 4 millones y da como resultado la utilidad bruta. Y la utilidad bruta se obtiene de las ventas netas menos el costo de la mercancía. Entonces aquí tenemos una utilidad bruta de 10 millones. Ahora, menos los gastos operacionales. Y esos pueden ser de administración. Y si tenemos los gastos operacionales de administración, tenemos los sueldos, los arrendamientos, los mantenimientos, los gastos legales. Esos serían los gastos de administración. ¿Por qué le llamamos gastos de administración? Vamos a pasarlos acá. Y aquí decimos que los sueldos, vamos a colocarle 1 millón. Arrendamiento, 500.000. Mantenimiento, 200.000. Gastos legales, 100.000. Perdón, 100. Y decimos aquí total gastos administrativos. Acuérdense que los gastos administrativos son los que se originan por la dirección de la empresa. Y tenemos gastos de venta. Los gastos de venta tenemos los sueldos,
¿Qué entra aquí? Tengo vendedores, los sueldos de los vendedores. Arrendamientos, el arrendamiento del punto de venta. Podemos tener los mantenimientos y tenemos los varios. Entonces, aquí tenemos sueldos, vamos a ver que 1.200.000, arrendamiento, 800, perdón, 1.200.000, mantenimientos, pongámosle 76.000 y en los varios pongámosle 150.000. Y tenemos entonces total gastos de venta. Profe, una pregunta, disculpe. ¿Cuál es el total de estas partidas? Y entonces yo tengo aquí algo que se conoce como utilidad operacional. ¿Por qué se llama utilidad operacional? Porque es la diferencia entre la utilidad bruta Tu perro y está por los ahí. gastos que fueron necesarios para poder tener. Ahí tienen de poner Tiene como, tomamos que la estoy en utilidad clase ahora, bruta, les en este dije caso 10 millones, que vayan a jugar menos allá. los gastos administrativos, menos los gastos de venta, y me dice que tengo una utilidad operacional de 5.974.000. A esto se le suman los otros resultados integrales por concepto de intereses. Tengo aquí gasto por intereses y vamos a colocarle 45.000 pesos. Y entonces aquí ya yo tengo la utilidad, tengo el total de gastos que son tengo el total de gastos acá, total gastos de venta 2 millones, utilidad operacional. Ahora bien aquí, utilidad antes de impuestos. Entonces, esa utilidad antes de impuestos sería la siguiente. Tomamos la utilidad operacional, aquí vamos a tomar la utilidad operacional menos el gasto por intereses y me va a dar ese valor, 5.929.000. Esa es la forma como nosotros preparamos los estados financieros. Permítame un momentico, alguien está pidiendo que lo acepte. No, aquí ya está. Listo. Seguimos. Entonces, ¿por qué decimos aquí utilidad antes de impuestos? Las empresas, personas jurídicas y las personas naturales deben pagar impuestos. Las empresas pagan el impuesto de renta, entonces colocamos aquí provisión, impuesto de renta, que es el 35% de la utilidad de impuestos, y este valor por el 35% me da 2.075.000. Ahora, utilidad después de impuestos. La utilidad después de impuestos sería entonces esta menos la provisión de impuestos y me va a dar 3.850.000. Ahora, menos reserva legal, que es del 10%. La reserva legal está establecida a través del Código de Comercio. ¿Qué busca la reserva legal? De que los socios no
se gaste en toda la utilidad, sino que se vaya haciendo una provisión del 10% de las utilidades hasta alcanzar el 50% del patrimonio de la empresa, con el fin de prever cualquier circunstancia anómala que se presenten en la compañía, porque de pronto la compañía puede tener pérdidas y entonces de esas pérdidas las va enjuagando con su reserva legal. Entonces tomamos a este valor por el 10% y entonces tenemos utilidad del ejercicio. Aquí ya tenemos la utilidad del ejercicio, que sería este menos este, 3.400.000. Entonces, ¿qué sucede con esta utilidad del ejercicio, jóvenes? Con esta utilidad del ejercicio, supuestamente nosotros tenemos una utilidad de 3.468.000. Pero, ¿dónde queda reflejada esta utilidad? Esta utilidad puede quedar dentro de los activos corrientes. Por eso las empresas, al finalizar su ejercicio, por normativa legal deben realizar una asamblea general de socios donde van a analizar el ejercicio, cómo le fue y las utilidades que hacen con las utilidades, si las van a distribuir o si las van a dejar. Estas utilidades muchas veces no quedan en efectivo líquido, sino que quedan incorporadas dentro de los activos corrientes, puede quedar en inventario, puede quedar en cuentas por cobrar. ¿Oyeron? Entonces, este es el esquema del estado de resultados que ustedes en el ejercicio pasado creo que quedó que lo íbamos a hacer, ¿cierto? Dejamos de compartir. Hasta ahí, jóvenes. Ahora sí, lo escucho. Bueno, profe, ¿se me escucha? Lo escucho, jóvenes. Ahora sí, Alejandro. Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. ¿Listo? Bueno, profe, el estado de resultados, como usted lo hizo, sí lo hicimos nosotros, sí también lo hicimos nosotros, solo que tenemos una duda sobre todo con respecto Ajá. al arrendamiento, porque a nosotros nos da un poco distinto y es porque en el arrendamiento Mm. hay un impuesto. El arrendamiento, el valor que se le coloca es el de IVA, entonces también se debe colocar aparte, ¿no? Ahí tenemos un pequeño detalle, porque el valor decía arrendamiento incluido con IVA o sin IVA. ¿Recuerdan? IVA incluido, o sea, Ok. el IVA hay que sacárselo, Entonces, ¿qué el pasa? IVA es incluido. La normativa aquí en Colombia, desde el punto de vista fiscal tributario, para el caso de los arrendamientos, les digo este tip para que vayan viendo cómo se va permeando la parte fiscal con la parte contable. El arrendamiento en bienes, en inmuebles que son para efectos comerciales, el IVA hace parte del costo del bien. Cuando es vivienda, Ok, el arrendamiento de vivienda no lleva IVA. Entonces, permítame, voy a compartir nuevamente y nos vamos para el Excel. Tenemos el caso arrendamientos. El arrendamiento, ¿cuánto era el valor del arrendamiento? en 4.050.000. 4.050.000, Ese es el valor. Ese es el valor. Aquí te IVA dicen incluido. 4.050.000 IVA incluido. Quiere decir de que estos 4.050.000 corresponden al 119%. ¿Por qué el 119? Porque el valor de la factura del arriendo es el 100% y le agregamos el IVA del 19%, entonces aquí hay un 119%. Hacemos una regla de 3 por 100. Si nosotros hacemos la regla de 3, tomamos
que este valor por este valor y lo dividimos entre este valor y me dice que el valor del arrendamiento es de 3.403.361. Le quitamos los centavos y nos dice que es 3.403.361. Este vendría siendo el valor del arriendo, ¿cierto? ¿Y cómo probamos? Tomamos este valor por el 19%, que es el del IVA, y si sumamos estas dos partidas, y me dice 4.050.000. De esa forma determinamos cuál sería el valor del arriendo. Ahora bien, hay dos aspectos. Uno, la norma dice de que el IVA hace parte del costo del arrendamiento, o sea que yo tendría que contabilizar el arrendamiento por 4.050.000. ¿Estamos? Dos, algunos tratadistas consideran de que si ese arrendamiento se está utilizando en el desarrollo de la actividad económica, el IVA se puede tratar como descontable, es decir, como se le da el mismo tratamiento a la compra de mercancía. ¿Quedó claro? En ese caso yo contabilizaría el arriendo por 3.403.000 y contabilizaría aparte el IVA por 646, 639. ¿Cómo lo hicieron ustedes? Ahora sí. ¿Cómo lo hicieron ustedes, jóvenes? Escucho. Pues en el diario sí lo Ok, separamos, en el diario sí está separado. Arrendamiento, IVA descontable, porque pues el IVA tiene que ir para la DIAN, entonces tenemos que colocarlo. Tenemos que saber cuánto va para ellos y ok, cuánto pues va listo. para el arrendatario. Ese es un... Pero en el mayor y balance, o no, perdón, en el estado de resultados sí pusimos el valor de la suma, o Bueno, sea, 4.050.000. entonces fíjate tú Pusimos, que si tú colocaste este valor, hiciste la contabilización, colocaste esto al perdón, gasto, ¿cierto? Pueden observar esto al gasto y esto lo llevaste al IVA, que es una cuenta de pasivo. Entonces, ¿qué sucede? En el estado de no estoy resultados viendo no bien. puedes contabilizar por 4.050.000, sino por 3.403.000. Ya, porque ustedes en la Ujú. contabilización le dieron este tratamiento de 3.403.361 como gasto y estos 646.639 lo llevaron a la cuenta de impuesto a las ventas por pagar. Así es. Am, profe, se le escucha No, no, yo les decía entrecortado. de que si ustedes, eh, Disculpe, profe, se le escuchó sí, sí, entrecortado. es el internet, yo les decía que si ustedes este valor lo llevaron como gasto y este valor lo llevaron como impuesto a las ventas por pagar o por impuesto a las ventas descontable, porque es débito, en el estado de resultado solamente tienen que incluir este valor, no los 646. Ahora sí, ahora sí, Alejandro, ¿me escucharon? Sí, profe, ya, Sí, sí, señor. que el internet está vacilando. Bueno, esa es la actividad. Pero, ahora bien, miren acá en el Shipbic
Permítame acá, internet se ha perdido la conexión. ¿Ya me escuchan? Ok, Sí, permítanme, señor. estoy abriéndoles un archivo que les voy a mostrar otra cosa. En el CIPI tienen ustedes una actividad que es similar. Se llama caso estados financieros. Permítame un momentico. Aquí está. Si ven el archivo que le estoy presentando, ok. Bueno, aquí vamos, Sí, aquí profe. compartimos con este. Ustedes aquí tienen este archivo. Vea que aquí tienen código de la cuenta, nombre de la cuenta, movimiento débito, movimiento crédito y tienen el saldo de la cuenta. En mis libros auxiliares, acuérdense que yo tengo, en mis libros auxiliares tengo movimientos débitos y movimientos créditos para obtener entonces el saldo. Y así sucesivamente en cada una de estas cuentas que ustedes observan ahí. ¿Cierto? Ustedes aquí observan y pueden ver al final, dice sumas iguales. Ya tienen los débitos y los créditos, me dan igual. Y estos serían los saldos de mis libros auxiliares. Partiendo de esta información, yo voy a elaborar el estado de resultados. Y aquí tienen ustedes el esquema del estado de resultados. ¿Qué van a hacer ustedes? Identificar las diferentes partidas para elaborar este estado de resultados. Ya ustedes tienen aquí la información de las cuentas que se incluyeron en el estado de resultados. Ya, ustedes, aquí voy a mirar, estas son las cuentas y bueno, de estas cuentas, ¿cuáles son las que integran el estado de resultados? Después que terminen el estado de resultados, pasan al estado de situación financiera. En el estado de situación financiera, ustedes van a obtener lo correspondiente a los activos. Aquí tenemos el activo corriente, que es efectivo y su equivalente de efectivo, que comprende caja menor, Banco Colombia, Banco Popular. Tenemos la cuenta de deudores, que son clientes nacionales, anticipo de impuestos y contribuciones, la retención en la fuente, la retención de industria y comercio, los inventarios, que corresponde a las mercancías no fabricadas por la empresa, y aquí van a obtener el total de activo corriente. Entonces observen ustedes, estas son las cuentas que conforman los activos corrientes. Y acuérdense que se llaman activos corrientes porque estas están en constante movimiento
durante el ciclo operacional de la compañía. Es decir, tienen movimiento día a día y algunas de ellas, como el caso de los inventarios, tienen una relación con el estado de resultado. ¿Por qué? Porque en el estado de resultado los ingresos corresponden a mercancías que se venden y el costo corresponde a mercancías que se compran. Entonces, y las mercancías se compran y se venden. ¿Y cómo se compran? Con efectivo. ¿Cómo se venden? Me las pagan en efectivo o me las pueden pagar a través de cuentas por cobrar, que son los deudores. Entonces observen de que esto está en un constante movimiento, por eso se llaman activos corrientes. Asimismo, tienen los activos no corrientes, que son las propiedades planta y equipo, muebles y enseres y flota. Y la sumatoria total me da el total de activos. Aquí tenemos las cuentas que intervienen en los pasivos corrientes. Acuérdense que con los pasivos no hay una distinción como la hay con los activos. Los pasivos se clasifican como corrientes y no corrientes. Los pasivos corrientes son aquellos que se van a pagar en un periodo corto, es decir, de 6 meses o un año. No pasan del año, que es el ciclo del año gravable. Y aquellos pasivos que pasan del año son los que se consideran como pasivos a largo plazo. ¿Oyeron? Y aquí tienen el patrimonio. Entonces, el total pasivo y patrimonio debe ser igual al total de activos. Estimados colegas, partiendo de esta información, vamos a hacer este jueguito de tomar la información e ir armando allá. Esto es una actividad, digamos, no tienen que hacer asientos, es un poco lúdica, pero es la identificación de las cuentas y saber cuáles son las de los activos, cuáles son las de los pasivos, cuáles son los de los ingresos, cuáles son los de los costos y los gastos. Ese es todo lo que tienen que hacer ahí. ¿Preguntas? La ¿Hasta cuándo el famosa plazo pregunta de maravillosa, ¿hasta cuándo? actividad? No, eso creo que está hasta el 15 o hasta el 16. Es sencilla, es sencilla. Ustedes desarrollen esa actividad, es súper sencilla. Gracias. ¿Oyeron? Hoy tengo inconvenientes con el internet. Se va, se viene. ¿Qué otra duda tienen, jóvenes? Ustedes se han visto los videos. Fíjense ustedes de que en la unidad 2 se habla de los estados financieros. Ahí está el video y está el material de apoyo de la conformación del estado de resultados y del estado de situación financiera. Después que hacemos eso, jóvenes, que ya tenemos esa parte, vamos a pasar a algo que se considera aquí, que lo voy a colocar como asientos de cierre. Estos asientos de cierre. Fíjense ustedes en qué consisten estos asientos de cierre. Me voy para el estado de resultado. En el estado de resultado, aquí vea que le cambio el color. La utilidad del ejercicio. Esta utilidad, ya, que falla, ya. Usted está presionando. Vamos a. Les decía a ustedes de que después de esto, nosotros vamos a hacer algo que se conoce como asientos de cierre. Al igual que hacemos un asiento contable por una transacción de compra, por una transacción de venta, debemos hacer los famosos asientos de cierre.
¿En qué consisten esos asientos de cierre? Y nos vamos para el estado de resultados. El estado de resultados hay una cuenta que se llama utilidad del ejercicio. Esta cuenta utilidad del ejercicio, ¿dónde se va a ver reflejada? En el estado de situación financiera. Acá observen utilidad del ejercicio. Se va a ver reflejado acá. Entonces, cuando lo estamos haciendo, fácil. Colocamos, y aquí dice 1.000.000, y que es la utilidad, lo colocamos acá 1.000.000. Aparentemente sencillo, pero contablemente no es así tan sencillo, porque debemos hacer unos asientos contables donde hacemos esos traslados. Fíjense, por ejemplo, en el ejemplo que yo les di, que no lo tenemos aquí, pero ustedes aquí, fíjense ustedes, aquí no está calculada la provisión de impuestos ni la reserva legal, ¿cierto? No tenemos ni provisión de impuestos ni reserva legal. Pero si yo tuviera aquí provisión de impuestos y reserva legal, yo tendría que trasladar la reserva legal también al patrimonio, porque la reserva legal hace parte del patrimonio. Pero también me tocaría trasladar la provisión de impuestos a un pasivo, porque es un valor que yo tendría que pagarle al Estado. ¿Cierto? Entonces, fíjense, compañeros, de que esta obra, que digamos así, cuando nosotros estamos haciendo los registros, es lo que yo llamo el ciclo contable, pero también es, digamos, un proceso de carpintería. Yo lo llamo de carpintería porque es saber jugar con las cifras. Ya, dejo. Yo lo llamo de carpintería porque es saber jugar con las cifras. Y para poder saber jugar con las cifras es importante de que nosotros podamos distinguir cuáles son las cuentas de activo, cuáles son las cuentas de pasivo, cuáles son las cuentas de patrimonio, cuáles son las cuentas de ingreso, de gastos y de costos. Entonces, eso es lo que nosotros debemos conocer para elaborar estos estados. Y ese ha sido el objetivo con estos ejercicios simultáneos de contabilizaciones, de análisis del estado de resultado, el plan único de cuentas, el cuestionario, con el fin de que vayamos adquiriendo ese bagaje, ¿oyeron? Para poder realizar esta actividad. Entonces, jóvenes, ¿tienen alguna duda al respecto? Profe, yo tengo una pregunta. Cuatro ¿Cuántas unidades. unidades son con usted? ¿3 o 4? Profe, y en la Prácticamente cuarta hay son similares a las que actividades por estamos haciendo en realizar. la 3. Ya. Sí, porque veo puro Bueno, enlace, prácticamente son pero casi pues actividad en sí bajo la no. misma. Por ejemplo, ya en la otra semana que entramos a desarrollar la unidad 4, entonces vamos a hacer las contabilizaciones, vamos a hacer la contabilización de los asientos de cierre para que ustedes vean. Y ya después entonces vamos a hacer un caso completo de análisis donde ustedes van a desarrollar todo hasta los asientos de cierre. Entonces, no he querido presionarlos. Fíjense que la unidad 1, sencilla, las actividades de la unidad 2, sencilla, y ya al final la 3 y la 4, porque cuando nosotros miramos nuestra plataforma, en nuestra plataforma del CIVIC, si nosotros vemos aquí que le estoy comiendo, la unidad 3 dice proceso contable. Estamos en la unidad 3, proceso contable. Están haciendo estas actividades. Y la unidad 4 dice registro de operaciones contables, que nosotros dentro de ese proceso está incluido el registro. ¿Por qué? Aquí está, registro de operaciones contables. Está el video ya imagino que lo vieron, y hay una actividad que es un cuestionario. Y hay otra actividad
probablemente se las voy a habilitar para que vayan analizándola y vayan viendo. Aquí en la unidad 2, por ejemplo, fíjense ustedes, en la unidad 2 dice contabilidad financiera. Aquí vieron ustedes la temática, tienen los videos de lo correspondiente a lo que es el estado de situación financiera y el estado de resultados. Ahí no termina todo. Aparentemente, cuando nosotros hacemos los estados financieros, ¿qué es lo que hacemos con los estados financieros? Nosotros los desarrollamos y se los presentamos a la gerencia. Pero lo más importante es poner a hablar los estados financieros. ¿Por qué? Porque nosotros presentamos una cantidad de cifras, pero esas cifras hay que ponerlas a hablar. Oye, ya en la próxima les voy a explicar cómo ponemos a hablar las cifras de los estados financieros. Por una parte, hay que tener en cuenta algo que se conoce como políticas y otras notas a los estados financieros. Bien, eso es lo que tienen por ahora. Ya ahora para la unidad 4 entraríamos entonces a mirar lo que son las políticas y las notas de los estados financieros para que ustedes vean el juego completo de los estados financieros. Y hay otro estado que es el estado de cambios en el patrimonio. Eso lo vamos a ver a partir de la próxima semana. Ya después con este ejercicio me imagino que ya ustedes quedaron 1A con estado de resultados y estado de situación financiera. Si tienen dudas, yo les digo a ustedes, escriban, pregunten. ¿Oyeron? ¿Alguna inquietud, jóvenes? ¿No tienen? Francia, Alejandro, No, profe, Angie, pues por mi Devin, parte todo Francia, claro. Isel, Jesús Daniel, Julio, Luisa Fernanda, Bonilla, María No está bien, profe. José, No, Paula. profe. Ok, bueno, jóvenes, entonces No, profe. yo les voy a habilitar la unidad 4 y No, profe, asimismo les ninguna voy a pregunta. colocar el modelo, cómo se hace y un pequeño video explicativo de cómo se hace el otro estado de situación financiera, que es el estado de cambio en el patrimonio. ¿Oyeron? Bueno, jóvenes, muchas gracias por haber compartido este espacio. ¿Listo, profe? Ahí hay unas actividades de unos videos. Esas actividades las pueden hacer en grupo. Yo se las voy a habilitar. ¿Oyeron? Bueno, jóvenes. Bueno, pues que tengan. Bueno, pues. Gracias. Vale, profe. Ok. Listo. Bueno, profe. Bueno. Listo, profe. Gracias. Bueno, buenas noches, Jesús. ¿Qué pasó, profesor?